Hola, sean bienvenidos a la estación de radio FM 3.8. En esta ocasión hablaremos sobre la Nueva España antes de la independencia. Como resultado de sus conquistas en el Nuevo Mundo, el Imperio Español estableció diferentes enclaves o virreinatos a lo largo del continente, entre ellos el de la Nueva España, que ocupó el territorio que una vez perteneciera al Imperio Azteca, sometido a la corona en 1521 por Hernán Cortés. Este hombre, cuyo nombre completo, Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, y Marqués del Valle de Oaxaca, fue un militar español que a principios del siglo XVI lideró la conquista del Imperio Azteca, o conocida como Conquista de México, y quien además se convirtió en el primer gobernante de la que sería una de las posesiones más importantes de España. Debemos saber que la sociedad novohispana estaba fuertemente constituida según la diferencia de castas sociales. Entre ellos eran los españoles o peninsulares, quienes como europeos contaban con las mayores riquezas, recursos y oportunidades para tomar decisiones políticas. Los criollos, quienes eran hijos de españoles, nacidos en la Nueva España, eran marginados de los círculos de influencia, aunque podrían ser propietarios y contar con alguna riqueza. Los mestizos, indios y esclavos de origen africano eran colocados por debajo de los anteriores, bajo el pretexto de la diferencia racial. Los mestizos ocupaban el tercer puesto de la jerarquía social en función de su sangre española, pero debido también a su ascendencia india, sus derechos y oportunidades eran pocas en comparación con los criollos o peninsulares. Económicamente, la Nueva España contaba con los suficientes recursos como para enviarlos en grandes cantidades hacia la península ibérica por decreto de la corona, y aún tener suficientes para mantenerse a sí misma. Entre las principales actividades novohispanas orientadas a este ámbito, la principal fue la minería, cuyo principal producto de extracción, la plata, cimentó la riqueza de numerosos peninsulares y un puñado de criollos a cambio de la explotación de trabajadores, que no podían esperar nada más que una vida dura y breve. Cabe mencionar que con independencia del trabajo que hicieran durante el periodo novohispano, los trabajadores de las castas inferiores vivían pobremente, apenas sostenidos por la agricultura de autoconsumo, o bien gracias a los pocos bienes alimenticios que les eran vendidos por sus patrones. En las ciudades trabajaban como servidumbre artesanos u obreros. Además, la corona cobraba fuertes impuestos y tributos a los colonizados pertenecientes a las clases bajas. En cuanto a la organización política, la toma de decisiones y el ejercicio de los cargos públicos eran un derecho exclusivo de los españoles y peninsulares, designado como virreinato. El gobierno estaba a cargo del virrey y dos audiencias, la de la Ciudad de México y Guadalajara. Dichos cargos eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias, organismo que desde Europa se encargaba de los asuntos de las colonias. Gracias a esta organización, la Nueva España mantuvo una estabilidad económica, social y política, con ocasionales brotes de violencia, fruto de epidemias o rebeliones indígenas. No obstante, para finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la sociedad novohispana comenzó a desestabilizarse por distintos factores internos, los cuales eran un profundo descontento por parte de las castas inferiores frente a la opresión y abuso español, un resentimiento de la clase criolla por el monopolio de los privilegios y cargos políticos por parte de los peninsulares, y problemas económicos fruto de la explotación de sus recursos y el gradual incremento de las exigencias de la corona española para financiarse. La ocupación francesa sobre España y el ascenso de José Bonaparte al trono jugaron un papel determinante, al que se sumaron otros eventos en el plano internacional, entre ellos: Como primer punto, la guerra por la que las 13 colonias de Norteamérica se independizaron de la Gran Bretaña en 1783. Como punto número 2, la separación de la isla caribeña de Haití del Reino de Francia en 1803, luego de una
cruenta rebelión de esclavos. Como número 3, insurrección en otros territorios coloniales de América como Argentina, Venezuela y Colombia. Detrás de estos factores externos se encontraban los valores de la Ilustración, que pasaron a ser parte de la ideología literal en la Nueva España. Estas ideas sembraron la noción de que si el Imperio español había perdido a su legítimo soberano, las colonias tenían el deber de gobernarse con autonomía antes que someterse al usurpador francés.